Hola, antes de empezar con nuestro tema, presentaré nuestro grupo de estudio, que está conformado por Alex William Quispe Pilco, Susan Pumachara Lima y quien les habla, Raúl Maciño Quispechira. Y nuestro tema principal en esta oportunidad es la reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas. Para esto, nosotros lo dividimos en 3 puntos principales. Primero, las cuestiones. Segundo, la resolución. Y por último, tercero, el aporte. Comencemos. Reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas. Opinión consultiva de la Corte Internacional de la Justicia. Estimados, para los que siguen la orientación en Derecho Internacional Público, como nosotros, les compartimos un trabajo que realizamos para el curso de Derecho Internacional Público, ya que tuvimos que analizar la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas del 11 de abril de 1949. Pues, en la opinión de la Corte Internacional de Justicia, nos dice que fue crucial en cuanto al reconocimiento general de las organizaciones internacionales como sujeto de derecho internacional. Hechos del caso. A manera breve y resumida, aquí la narración de los hechos. Volker Bernadotte, funcionario de las Naciones Unidas en Palestina, fue asesinado en Jerusalén a manos de terroristas judíos. La Agencia de las Naciones Unidas remitió a la Corte Internacional de Justicia la cuestión relativa a la reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas. Reparación efectiva ante la responsabilidad. Biografía de Volker Bernadotte. Volker nació el 2 de enero de 1895 en Estocolmo, Suiza. Fue miembro de la familia real sueca y sobrino del rey. Se graduó en la Escuela Militar de Karlberg, guardias reales a caballo. Representó a Suecia en 1933 en la Exposición de Progreso de Chicago. Dirigió Sverringer Scoutford. Fue vicepresidente de la Cruz Roja Sueca en la Operación Wittenbusses. Fue mediador de la ONU en el conflicto árabe-judío en Palestina. Fue asesinado el 17 de septiembre de 1948 en Jerusalén. Todo este conflicto se origina en la Guerra Árabe-Israelí 1948 a 1949. Nacionalismo sionista. UNSCO, Comité Especial para Palestina. Este comité presenta 2 propuestas: Estado federal, Estados independientes y un régimen internacional para Jerusalén. Se dio en Asamblea General, que aprobó la resolución 182 del 29 de noviembre de 1947. La influencia de la Guerra Fría en el caso Bernadotte. Al Reino Unido y a los Estados Unidos no les conviene una intervención militar en Palestina por la amenaza de otra guerra mundial, por la escasez de tropas. Ante la intervención en Palestina, intervención de la Unión Soviética 1948. Como bien sabemos, la responsabilidad internacional se da por hechos ilícitos que recaen en un Estado que incumplió normas del derecho internacional público, conteniendo acciones imputables o que incumplió con sus obligaciones, lo que trae consigo consecuencias jurídicas que implican un acto de reparación por los perjuicios sufridos. Esta se da para el restablecimiento de la estabilidad internacional. La personalidad jurídica de la ONU. La ONU, para resolver este caso, tenía que estar en consideración si la Organización de las Naciones Unidas tenía la facultad para presentar una reclamación a nivel internacional, lo cual se debía revisar en sus actas constitutivas, ya que todas las organizaciones internacionales poseen un acta constitutiva donde los Estados miembros asignan una función y la dotan de competencias necesarias para cumplirlas. Por esta razón, poseen una personalidad jurídica que las hace sujeto de derecho internacional con la capacidad de ejercer derechos y deberes. Por esta razón, la ONU tiene la capacidad de demandar sus derechos ante el sistema jurídico internacional, denominado Corte Internacional de Justicia. La costumbre, la inmediación y diplomacia son consideradas parte de la costumbre internacional por ser una práctica general, constante, uniforme y duradera a lo largo del tiempo. Los estados adquieren la obligación internacional de proteger a sus naciones. Por ello se da la protección diplomática y la protección funcional. ¿Cómo se da la reparación? La reparación íntegra del perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito adoptará la forma de restitución, es decir, de indemnización y de satisfacción, ya sea de manera única o combinada de conformidad con las disposiciones del
presente capítulo establecido en el artículo 34. En base a la opinión consultiva del 11 de abril de 1949, la ONU sí posee la capacidad para presentar una reclamación internacional, ya que es un sujeto internacional con personalidad jurídica independiente a la de sus miembros. Además, esta posee sus propias funciones, que son el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. De esta manera puede hacer prevalecer sus derechos, presentando una reclamación internacional contra el gobierno de jure o de facto responsable del perjuicio hacia un agente de las Naciones Unidas. En el ejercicio de sus funciones, la ONU está en facultades de presentar una reclamación si el Estado responsable es miembro o no. Además, la reclamación se puede hacer para que repare perjuicios causados a las Naciones Unidas, a la víctima o a sus causahabientes. Cuando la ONU presenta una reclamación a fin de obtener la reparación de perjuicio causado a uno de sus agentes, solo puede hacerlo basando su reclamo sobre un incumplimiento de una obligación hacia los fines de la organización, cuando no haya una protección funcional de sus agentes. Esto creará una conciliación entre las acciones interpuestas por las Naciones Unidas con los derechos que podría tener el Estado del que fuera nacional la víctima del perjuicio. Es decir, esta conciliación dependerá de consideraciones propias de cada caso particular y de acuerdos a concluir entre la organización y los diversos estados, sea en general, sea en cada caso. El caso de Volker Bernadotte no tuvo una reparación efectiva, ya que no se aplicó ninguna de sus formas a los culpables del asesinato, que, como vimos anteriormente, aceptaron el delito, aunque a nivel internacional el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo condenaron. La reparación no se dio por parte de la organización ni hacia la organización, pero sirvió de precedente para especificar el carácter jurídico de la organización, la protección a sus agentes y la reparación a perjuicios sufridos por agentes al servicio de las Naciones Unidas. Resolución. La Corte entiende que dilucidar si las Naciones Unidas como organización internacional tienen competencia para entablar una reclamación internacional equivale a preguntarse si la organización tiene personalidad internacional. Considerando los derechos y obligaciones que la Carta de las Naciones Unidas otorgó a la organización para alcanzar sus fines y propósitos, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional principalmente, la Corte reconoció que aquella posee en gran medida personalidad internacional, aunque no sea la misma a la de un Estado. El fundamento de esta personalidad jurídica internacional surge del Tratado Constitutivo de la Organización Internacional. La organización tiene competencia para presentar reclamación internacional para obtener reparación por los perjuicios causados tanto a la propia organización como a la víctima o a sus causahabientes. En el primer caso, porque se afectan los intereses propios de la organización, su funcionamiento, su patrimonio, etc. El reclamo se asienta en el incumplimiento de una obligación internacional del Estado responsable respecto de la organización que, como dijimos, cuenta con personalidad internacional. En el segundo caso, el fundamento del reclamo reposa en la protección funcional que la organización está capacitada para ejercer sobre sus agentes, quienes necesitan de una tutela eficaz para desempeñar sus funciones satisfactoriamente. Considerando el carácter de las funciones confiadas a la organización y la naturaleza de las misiones de sus agentes, se evidencia que la competencia de aquella para ejercer una protección funcional de sus agentes está necesariamente implicada en la Carta de las Naciones Unidas. En el caso de posible concurrencia de derechos de protección diplomática por una parte y de protección funcional por la otra, la Corte no indica a cuál deba darse prioridad. Solo afirma que la concurrencia pueda reducirse o eliminarse mediante la vía convencional. Si el Estado demandado no es miembro de las Naciones Unidas, este no podrá objetar que la organización no tiene competencia para presentar una reclamación internacional. Los miembros de las Naciones Unidas, amplísimos representantes de la comunidad internacional, crearon una entidad dotada de una personalidad internacional objetiva y no una personalidad solo reconocida por ellos, con lo cual la organización tiene competencia para plantear reclamaciones internacionales contra Estados no miembros. En el caso de que el agente sea nacional del Estado demandado, es dable aclarar que es indiferente para el tema en cuestión, ya que la reclamación presentada por la organización no se basa en la nacionalidad de la víctima, sino en su condición de agente. Que la víctima sea nacional del Estado al que se dirige la reclamación no modifica la situación. A continuación daré un aporte importante
sobre este tema, que es la reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, y es la siguiente. La opinión consultiva de la Corte es decisiva en el sentido de la aceptación general de la personalidad internacional de las organizaciones internacionales. Esto no equivale a decir que la organización internacional es un Estado. Esto significa que la organización es un sujeto de derecho internacional, con capacidad para ser titular de derecho y deberes internacionales, y que tiene competencia para servirse de estos derechos por vía de reclamación internacional. Y eso sería todo. Gracias por habernos escuchado